Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, alerta Euribor. Porque la guerra de Irán y la casi segura subida de todos los precios está disparando ya lo que no debiera moverse durante meses, y es los tipos. Y ahora mismo los mercados empiezan a asumir, uno, que los precios se van a disparar, y dos, que va a ser necesario echar el freno de mano y subir tipos de interés. Nuestra consecuencia, el Euribor hoy ha pegado el mayor salto diario desde que existe el Euribor, la mayor subida en aproximadamente 20 años. Hoy vamos a leer efectos de largo plazo, con una mirada en el retrovisor, y es que el largo plazo lo estamos dejando atrás. Es tan rápido como hoy puede ser ayer, pero vamos a leer qué significa esto para los tipos de interés y nuestras hipotecas, qué implica esto para el precio de la vivienda y qué escenario abrimos a largo plazo en esta guerra de Irán. Hoy, facturas de largo plazo, hoy, alerta Euribor en hora 25 de los negocios. Y hoy esa alerta de la guerra se paga en la hipoteca. Hoy cuidado con esto. Porque las bombas están detonando en la economía. Alerta Euribor hoy, porque la inflación se está desbocando. Y cuando los precios se disparan hay que echar los frenos de mano, hay que activar los frenos de mano. Les hemos contado en las últimas semanas el efecto dominó que estábamos viviendo en la economía. Nadie esperaba que el freno de mano se echara tan rápido como hoy mismo. El dominó era que la subida de los carburantes iban a encarecerlo todo, el transporte, que la subida de la luz, de la producción, iba a encarecerlo todo, la fabricación y las manufacturas, y que la subida de los fertilizantes del campo iban a subirlo todo lo que comemos. Amenazaba con una subida generalizada de precios. Lo admitían desde Hacienda. Parece que es inevitable que se puedan producir un incremento de los precios, porque en cualquier situación de guerra se produce un incremento de los precios. Y esto es una de las consecuencias que tienen las guerras, que no solamente se pierden vidas humanas, se provoca sufrimiento, sino que se encarece la vida, se encarecen los precios. Hasta el Ministerio de Economía. No tenemos nada más que ir a ver qué está pasando en las gasolineras con la subida de precios en los surtidores. Desde el inicio de la guerra lo que hemos visto es una subida en torno a 15 céntimos el litro de la gasolina y casi el doble. Pero la velocidad a la que está sucediendo esto es de tal calibre que hoy el Euribor ha saltado, hoy los frenos de mano se han activado y la factura que podría ser hipotecaria a largo plazo la hemos empezado a pagar hoy ya. Hoy el Euribor ha dado el mayor salto en 20 años, el mayor salto desde que existe el Euribor. Así que hoy vamos a actualizar este dominó paso a paso y a leer las consecuencias que vamos a pagar a largo plazo, siendo largo plazo algo como fin de mes, porque esto se paga ya en hipoteca. Primera pieza del dominó, el petróleo. Hoy se ha frenado. Hoy ha caído un 11% después de haber subido un 25% a lo largo del día de ayer. Hoy ha bajado, sí, pero los carburantes no. La subida en precios, en surtidor, en transportes. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy continúa. No han parado de subir desde que empezó el conflicto día a día. En poco más de una semana acumulan subidas superiores al 23% en el caso del diésel y al 12% en el de la gasolina. El litro de diésel cuesta hoy de media en Península y Baleares 1,79 €. Esto supone que llenar un depósito es hoy 17 euros más caro que el lunes pasado. Si miramos el caso de la gasolina de 95, los precios también han subido mucho, pero bastante menos que en el caso del diésel. Llenar ese mismo depósito es 9 euros más caro que el lunes pasado. El precio medio se sitúa hoy en 1,67 €. 17 euros más por depósito de diésel, 9 euros más por depósito de gasolina. Esto dice mucho de algunas subidas. O compramos a plazo y, por tanto, estas subidas no hubieran debido llegar todavía tan rápido al surtidor, o bajamos a precio diario
y hoy deberíamos haber bajado los precios. Las dos cosas no son compatibles. Y hoy tenemos esto, una primera pieza de dominó que demuestra que los carburantes se están disparando. Y siguen disparados. Segunda pieza del dominó, la factura de la luz. Si el carburante significa que transportarlo todo, y en España todo es todo, porque el 98% de los productos se distribuyen por carretera, si los carburantes significan más caro el transporte, la luz significa más cara la fabricación. Y aquí la cotización del gas natural ha vivido exactamente lo mismo. Hoy ha caído un 18%, pero desde que empezó el conflicto ha subido un 44%. Aunque hoy haya bajado, acumula una subida del 44% el recibo de la luz. De los 46 euros que estamos pagando hoy frente a los 32 euros que estábamos pagando antes de que empezaran los ataques. El impacto puede ser tal que hoy, en esta segunda pieza del dominó, ha querido actuar la Comisión Europea, urgiendo ya a levantar impuestos sobre el recibo de la luz, decía Dan Jorgensen. We have a very clear recommendation to the member states. If you are at all able to lower taxes on energy, especially on electricity, there is a huge potential. In average, the potential. Hay una recomendación, se decía, si tienen capacidad de levantar impuestos, de bajar la presión fiscal sobre la luz, hay un gran potencial de ahorro. In Europe would be a saving of 200 euros per year by lowering the taxes. Esta es la escalada y la velocidad del dominó. Primero, carburantes, transporte más caro. Segundo, la luz, fabricación más caro. En todas las fábricas se trabaja así, con electricidad. Y tercera pieza del dominó, alimentos. Y aquí las protestas también han comenzado ya. Hoy los agricultores denuncian que están subiendo todos sus costes y que los alimentos también son más caros, dice Koch. Los agricultores y ganaderos españoles ya sufrimos las consecuencias de esta lamentable guerra, con un aumento de los costes de producción prácticamente generalizado en todos los productos que se sitúan en torno al 20%. Se han disparado los carburantes. Obviamente, quien tiene un tractor, quien tiene que transportar, tiene que pagar más. Y se han disparado también los fertilizantes, más del 30%. Costes de producción, como por ejemplo la urea, que pasa de estar por debajo de los 500 euros a superar a día de hoy los 600 euros la tonelada, o el precio del gasóleo agrícola, que es el que más rápidamente ha subido, pasando de estar en torno a los 90 céntimos a situarse por encima de 1,20. Así que esta tercera pieza significa que si cultivar es más caro en el campo, comprar en el súper va a ser más caro. De hecho, hoy también esto lo reconoce el supermercado. Mercadona. Mercadona ha presentado resultados. 25% arriba sus beneficios, más de 1.700 millones en ganancias netas. Y un aviso a navegantes. Dice Juan Roch, dice Mercadona, vendrán subidas, justificadas así con el argumento, dice Roch, de que antes ha habido bajadas. Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Nosotros no podemos influir en el precio de la materia prima. Nosotros, por ejemplo, pues desde enero, entre enero y febrero y el principio de marzo, hemos bajado, porque las materias primas estaban bajando, hemos bajado 300 productos. Como ven, el dominó y la velocidad del dominó están servidas y son endiabladas. Sabíamos que todo esto podía pasar. Nadie esperaba que pasara en un plazo de una semana. Pero estamos en esto. Este no es un proceso lento como el de la guerra de Ucrania. Esta vez esto va a tal velocidad que el largo plazo, lo que esperábamos que ocurriera dentro de meses, ha pasado hoy. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. El Euribor hoy ha saltado tanto que nunca había saltado tanto. Da el mayor salto diario en más de 20 años. Sí, ha subido prácticamente 2 décimas en un solo día. En el Euribor hay que tener en cuenta que los movimientos diarios son cosas de milésimas. Hoy, insisto, 2 décimas ha subido el Euribor en su dato diario. Eso le lleva a superar ya el 2,5% y significa que desde que empezaron los ataques de Israel y Estados Unidos contra
contra Irán, el Euribor ha subido prácticamente 3 décimas y medio. Esta subida se explica porque en los mercados se empieza a anticipar que todas estas subidas de precios de las que estábamos hablando van a obligar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, y lo que hace el Euribor siempre es adelantar esta sensación de que el precio del dinero va a ser más caro. La consecuencia inmediata que va a tener esta subida del Euribor es que la media de este mes de marzo, aún quedan días, pero ya podemos anticipar que va a subir y que va a ser un dato que va a incrementar por primera vez en prácticamente 2 años la cuota de las hipotecas que se tengan que renovar en base al Euribor de este mes. Insisto, 2,5% es el dato diario. Hoy es el más alto desde enero del año pasado, y para encontrar una subida en un día mayor a la que nos hemos encontrado hoy hay que remontarse a 2008. Y si ampliamos un poco más, desde que existe el Euribor, la de hoy es la 4ª mayor subida de la historia. Jordi, todo esto hay que consolidarlo. El Euribor es una media de 30 elementos y esto se tendrá que sostener. Pero lo que tenemos ahora mismo es un salto de tal calibre que esto ahora mismo apunta a que se va a sostener día tras día tras día, por lo menos a corto plazo. Por lo menos a corto plazo, porque si estamos mirando la cotización diaria, vemos que en los últimos 14 días todos los 14 días el Euribor diario ha subido, no tanto como hoy, pero no es una subida aislada la que hemos visto este martes, sino que, insisto, es una secuencia que hoy ha vivido una subida brutal, porque ese es el adjetivo que podemos utilizar, pero que se está sosteniendo. Tan solo mantenerse en este nivel, si el resto del mes de marzo el Euribor se quedara como está hoy, sin más subidas, ya supondría que la media del mes estaría en ese 2,5% y por tanto sería un nivel más alto, el nivel más alto desde enero del año pasado, y tendría como consecuencia esa subida de las cuotas hipotecarias contratadas a tipo variable. Hay, gracias Jordi, hasta luego, muchos asteriscos aquí, pero la alerta es muy gruesa. Esta subida, ya les digo, no es automática. Efectivamente, el Euribor es una media, 30 días, y es este el valor de un día. Pero es una mala señal. Por la magnitud, el salto es brutal, y por la dirección. Es una subida, es decir, una hipoteca más cara, y es una subida sostenida desde que comenzó el conflicto. Esto debía ocurrir. Si todo se encarece, se echa el freno de mano, se frena con tipos de interés, la gente paga más hipoteca, tiene menos para consumir y se para la economía. Esto debía ocurrir dentro de muchos meses. Esto es una enorme alerta porque, siendo una media y no siendo automático, está pasando mucho más deprisa de lo que esperábamos. Segundo asterisco aquí. Esta subida efectivamente no va a pasar tan pronto como mañana, pero puede ocurrir tan pronto como fin de mes. Los bancos centrales, hoy el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Bueno, yo no puedo anticipar una decisión que tiene que tomar un consejo al que yo pertenezco y que vamos a reflexionar sobre toda la situación. Pero si a mí me pregunta ahora, con la información que yo tengo, yo creo que es muy improbable que toquemos tipos en la próxima reunión. Dice, aunque no se muevan estos tipos de manera oficial, los mercados, el Euribor, ya están anticipando que la próxima subida será eso, subida. Así que este ciclo de bajada, de alivio hipotecario que hemos vivido una vez y otra. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Decided to lower the deposit facility rate. Decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Juan Jimeno, catedrático de Economía Aplicada, rector emérito de la UNED. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El susto del Euribor hoy era lo que debía pasar a largo plazo. Tenemos una situación como para esta alarma. ¿El Euribor va a encarecernos ya las hipotecas? Pues lo malo es lo que estáis señalando, ¿no? Que todos los sectores están anticipando unos efectos y estamos viendo incrementos incluso antes de que estén justificados, por así decirlo, ¿no? Porque las mismas subidas de carburantes yo creo que han sido, lo que decimos siempre, ¿no? Los precios se repercuten y suben al alza como cohetes, pero luego cuando hay que bajar, bajan como plumas, ¿no? Esta expresión que claro, cuando el señor Reutz y cualquier empresario dice eso,
pues oculta que los mercados oligopolísticos en los que estamos, las empresas se aprovechan de esta situación, ¿no? Y entonces se encuentran con unos beneficios caídos del cielo a base de percutir en exceso al alza y luego en muy pequeña medida a la baja, ¿no? ¿Eso está pasando con los bancos? ¿Eso está pasando con el Euribor también? ¿El Euribor es exagerado hoy? Bueno, está anticipando, ¿no? Yo creo que de entrada, no tengo yo tampoco la información adecuada, pero de entrada, pues no parece que existan todavía elementos como para hacer esa subida inmediata y tan fuerte, ¿no? Y como señalabais, pues son movimientos más limitados habitualmente, y este ha sido, yo creo que exagerado en términos objetivos, ¿no? Hay una cuestión a largo plazo. Hoy estamos leyendo el largo plazo y, señor Gimeno, el largo plazo nos ha llegado en literalmente 24 horas. Pero hay una cuestión a largo plazo que le quiero plantear, y es qué impacto va a tener esto en precio de vivienda. Porque hoy hemos escuchado los dos argumentos. El primero, el de que esto va a frenar el precio de la vivienda porque son hipotecas más caras y esto va a menguar el ahorro. Decía hoy, por ejemplo, y ahorro. Sí que podemos prever un estancamiento de los precios de la vivienda, que se paren esas compraventas o se pospongan a próximos meses a ver cómo va evolucionando. Frente a los constructores que lo que dicen es no, esto va a disparar el precio de los materiales, esto va a encarecer los pisos. La escalada de algunas materias primas y materiales de construcción por la guerra de Oriente Próximo puede incrementar los costes de producción para las empresas. Un encarecimiento que agrava la incertidumbre que ya atraviesa el sector en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad. Juan Gimeno, catedrático de Economía, rector emérito de la UNED. ¿Qué va a pasar con el precio de la vivienda? ¿Cómo afecta esto? ¿Esto baja o esto sube? Pues realmente efectivamente hay factores al alza y a la contracción de la demanda. Es verdad que la demanda fundamentalmente especulativa que tenemos es mucho menos sensible, o digamos tiene más margen de respuesta. Yo me temo que a corto plazo vamos a seguir observando más bien una cierta subida, pero repito, somos muy malos previendo el futuro, y menos en una situación de tan brutal volatilidad como la que tenemos en estos momentos, en esta guerra absurda en la que nos han metido casi a la fuerza, ¿no? Y última lectura a largo plazo. Vuelve el petróleo. El petróleo se está dibujando como solución a corto plazo. Hoy hemos escuchado a Yosuyon Imaz, a Repsol, diciendo: seeing some lights in the European institutions and the European Commission about the role of the oil and gas and the refining. Diciendo que hoy se empiezan a ver las ventajas del petróleo. ¿El crudo vuelve? Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, lo que estamos viendo es que esta dependencia de los combustibles fósiles es absolutamente suicida en el mundo en el que estamos, cuando tenemos las alternativas de fuentes ecológicas y no contaminantes, mucho más baratas, mucho más autónomas, y al revés. Esto lo que debería es impulsarnos decididamente hacia las alternativas al petróleo, porque si no tuviéramos esta dependencia del petróleo, estos efectos que estamos hablando serían mínimos, ¿no? Entonces, esto de resurgir el petróleo o similar me parece que es muy interesado por parte de algunas compañías, pero la conclusión más bien que deberíamos sacar es la apuesta. Es decir, de una vez por todas apostemos por huir de los combustibles fósiles, por lo que tienen tanto de contaminantes como de dependencia exterior. Pues toda esta la lectura a largo plazo. Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada, rector emérito de la UNED. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Y esta es ahora mismo la lectura. Las autoridades están pidiendo calma, están pidiendo cabeza fría. Y sí, las empresas están hablando de pánico, de fin del mundo. Hoy Aramco, hoy la petrolera saudí habla de catástrofe económica. The disruption has caused a severe chain reaction, not only shipping and insurance, but there is also a drastic con paso todavía por los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
que hoy viven pendientes de literalmente despejar el estrecho de Hormuz. Macron dice hay que devolver el tráfico allí. Allí se va a lanzar una escolta de buques, decía. Qui permettra l'escorte de porte-conteneurs et de tankers pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz. Para reabrir el estrecho de Hormuz. Hoy vamos a hacer balance de ganadores y perdedores, porque entre los perdedores, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lo que tenemos es a un sector, la banca, que ha perdido miles de millones de capitalización en este conflicto. Sí, la banca es uno de los sectores que recibe de lleno el castigo por las posibles consecuencias económicas del conflicto. Las 6 grandes entidades del IBEX han visto evaporarse 15.400 millones de euros en poco más de una semana. Desde el lunes pasado, por ejemplo, solo el Banco Santander sangra más de 11.100 millones, BBVA pierde casi 2.400 y CaixaBank, por ejemplo, se deja 1.430 millones de euros en estos 7 días. Al otro lado, ganadores, Repsol. Repsol ha acumulado unas ganancias y una capitalización absolutamente extraordinaria, Anzola. Sí, Repsol ha cerrado en positivo, Javier. De hecho, 5 de las 7 sesiones desde que arrancó este conflicto. Vimos a la compañía de petróleo dispararse mientras los mercados entraban en pánico, y ha sido justo hoy, ahora que el precio del petróleo da cierta tregua, cuando la compañía ha contenido esas subidas. Con todo, esta guerra de Irán y la tensión en los precios ha servido a la compañía para ganar casi 2.100 millones de euros en capitalización. Es de lejos Repsol la compañía que más ha ganado desde que estalló el conflicto. 15.000 millones pierde la banca, 2.000 millones gana Repsol. Víctor Alvar González, director de estrategia de Next Finance. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿La banca va a seguir sangrando? ¿Las petroleras van a seguir ganando? Dependerá de si se abre definitivamente el estrecho de Hormuz o no. Es decir, para los mercados la clave está en que fluya o no fluya el petróleo. Ahora mismo la banca se está recuperando porque se tiene la sensación de que de una u otra manera ese estrecho volverá a abrirse. Puede ser desde por la intervención militar norteamericana, en la que pueden colaborar por ejemplo, el ejército francés, la armada francesa, que está ya de camino, o simplemente porque al final hay algún tipo de negociación. Pero el mercado apuesta en definitiva, de momento, porque de una u otra manera ese estrecho volverá a abrirse, a fluir el petróleo. En ese caso, las subidas que hemos visto en las petroleras se moderarían y veríamos una recuperación en la banca. Hemos visto otro sector perder mucho también, y es el del turismo. IAG ha perdido prácticamente 900 millones de capitalización bursátil. ¿El sector del turismo es sector para tomar posiciones, para esperar a largo plazo? ¿Esto se recuperará? Ahí hay que ser más cuidadosos, porque una cosa es que vuelva a fluir el petróleo. Para empezar, es el propio Irán el que le interesa que fluya, y a China, su principal aliado. Y otra muy diferente es en qué medida afecta esta situación a las líneas aéreas en general, por precio del petróleo, por movimiento, por tráfico, por turismo, etcétera, etcétera. Eso es menos evidente, o menos, el rebote podría ser menos directo que en el caso, por ejemplo, de la banca o los índices en general. ¿Dónde colocarse? ¿Dónde estar? ¿Dólar, oro? ¿Dónde colocarse ahora? Ahora hay que esperar un poco a que se aclare esta situación, incluso a riesgo de perder el primer euro. Es decir, que lo más probable es que el estrecho de Hormuz se vuelva a abrir, porque ahora mismo está en la práctica cerrado. Pero hasta que no tengamos el peso de las probabilidades a favor de que vuelva a fluir el petróleo con libertad por el estrecho de Hormuz no esté claro, hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierta prudencia. Pues Víctor Alvar González, director de estrategia de Next Finance, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hoy, el día en que hemos leído la factura de largo plazo. Hora 25 de los Negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.